Sabemos que el 26 de octubre tenemos que renovar el Congreso de la Nación y se van a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores para que tengamos en cuenta. Son 8 las provincias que van a votar senadores en esta oportunidad, entre las cuales se encuentra la provincia de Salta. Por eso la cantidad es menor, pero todo el análisis que hay que hacer acerca de la presentación de las listas que se hicieron en la jornada de ayer como horario límite 23:59, la vamos a hacer con el analista político, en este caso le vamos a agradecer que nos acompañe, Francisco D'Andrea. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. No, después de la transmisión de la vez pasada que se me veía del cuello para abajo, una cosa rara, dije, no, vamos al piso esta vuelta. Feliz Seamos cumpleaños. prolijos, pero muchas gracias. Feliz cumpleaños, de paso, porque estás celebrando también con un poquito de política, ¿no? Sí, me tocó cumplir el sábado y sí, domingo cierre de lista y seguimos. Y bueno, el domingo también se celebra con la familia y con un poquito de... Sí. Se descubren las listas. Qué complicado que fue conocer las listas del PJ, ¿no? Porque hasta último momento se manejaba esta competencia entre Sergio Leavi y Juan Manuel Urtubey, quién la iba a encabezar. Sí, si hablamos, tenemos dos espacios bien definidos. Teníamos un espacio que es el oficialismo nacional, que hoy lo representa la Libertad Avanza prácticamente en soledad, y tenías tú un espacio opositor que en un principio parecía que podía llegar a estar todo compacto, inclusive con la provincia. Dentro de un momento se hablaba de que Urtubey podía llegar a ser el candidato que iba a ser, no sé si bendecido, pero que iba a tener el visto bueno de Gustavo Sáenz también, de que el peronismo iba a estar detrás, de que iba a ser una gran oposición. Bueno, primero los que se fueron son los provinciales, que dijeron, no, nosotros vamos a presentar una lista propia y ya la oposición se termina dividiendo en dos. Y a eso hay que sumarle que el peronismo, que también parecía que iba a terminar saliendo unido, se termina dividiendo. Sorpresivamente digo el que se fue Leavi, ¿no? Urtubey. Uno imaginaba que quizás Urtubey no iba a tener la bendición desde Buenos Aires del kirchnerismo puro, que iba a trabajar con los que ya venía trabajando, que eran Leavi y Emiliano Estrada, y en todo caso el que no iba a encontrar un lugar ahí era Urtubey, que podía llegar a presentarse por afuera, ya perdido por perdido, pero lo sorpresivo fue que finalmente Urtubey consiguió el consenso, la bendición o lo que se quiera decir para ser este candidato a senador, y el que se tuvo que ir si quería ser candidato fue Sergio Leavi, que sacó su partido, el Partido de la Victoria, de esta alianza que se llama Fuerza Patria, y termina saliendo como candidato exclusivo de ese partido. Y aclaraste algo muy bien, está en este caso el oficialismo nacional representado en esta oportunidad por la Libertad Avanza. Tenemos por otro lado la oposición, que ya lo sabíamos y lo habíamos repasado, ¿no? El frente que representa el saencismo, el frente propio en la provincia, el PJ, que en este caso va dividido. También dio un batacazo, o por lo menos una buena noticia, la Unión Cívica Radical, que se va a presentar con candidatos propios, sin ir a un frente, sin aliarse. Sí, tiene mucho que ver también lo administrativo, ¿no? Porque los partidos políticos tienen que presentarse, si dejan de presentarse en un par de elecciones, corre riesgo de perder la personería. Y bueno, los radicales consiguieron consensuar una lista y se van a presentar, cumplen, y de paso, bueno, verán a ver qué potencial tiene. Si a Urtubey le va bien en esta elección, podemos vaticinar o por lo menos adelantarnos un poquitito para decir, a ver, si Urtubey va al Senado, en el 2027 se presenta como candidato a gobernador de la provincia de Salta. Él tiene más un proyecto presidencial pendiente. Y de hecho me parece que lo están viendo por ese lado. Inclusive contaban los rumores de que Massa habría llamado a su amigo Sáenz y le dijo, no apoyes a este candidato porque me puede llegar a ser una molestia para mi proyecto personal de 2027. Esto te lo van a negar todos, pero bueno, es un rumor dando vuelta. Lo veo más como proyección nacional. Claro está que si ya llega al Senado y revalida todo lo que dice tener en las urnas, efectivamente, claro que se posiciona como un posible jugador para la provincia. Pero es muy difícil que después de 12 años como gobernador quiera volver a ser gobernador, pero bueno, en la política nada es imposible, ¿no? Fue vice de Labaña. Fue vice de Labaña en la tercera vía, pero él se proponía como una opción alternativa a lo que era el kirchnerismo y en ese momento el PRO. Pero él se mostró siempre en contra del kirchnerismo en ese momento, ¿no? Ahora está dentro, porque en su primer momento fue muy cercano a Cristina, después se mostró como opción alternativa, nada con el kirchnerismo, vuelve al kirchnerismo. A ver, de movida sí, él fue muy crítico del kirchnerismo. Él considera que en realidad lo que lo une hoy al kirchnerismo es su oposición a Milei. No tanto el amor, sino el espanto. Eso es lo que plantea. Y con ese criterio hay que recordar también cómo fue la partida de Emiliano Estrada del Ministerio de Economía, cuando era ministro de Urtubey justamente.
se fue dando un portazo de muy mala manera, inclusive hasta con acusaciones de espionaje, de que le habían puesto micrófonos dentro del despacho a él y no me acuerdo quién era el otro también que... Era Fernando Yarade. Y Yarade, tío Yarade. de Emiliano Exactamente, Estrada. los dos se fueron con fuertes acusaciones. En plena campaña, cuando Emiliano Estrada era candidato a vicegobernador de Los Oleavi. Hablemos de Leavi en este caso, Sí. porque da la sensación de que en esta oportunidad y en esta división del Partido Justicialista también está colaborando un poco el saencismo. Y bueno, Da la sensación, ¿no? es otro de los rumores fuertes, sobre todo por la presencia de Laura Cartucha dentro de las listas, porque no había nada que lo relacionara y de golpe aparece, y ni siquiera es que aparece en cargos, en una candidatura principal, o sea... Segundo término. Segundo término detrás de Leavi, que ya de por sí es una candidatura difícil, ni siquiera encabezando la lista de diputados, que podría haber sido de última un lugar de una vidriera mucho más importante. Entonces voy a decir, ¿cuál fue el negocio de Cartucha de romper con el saincismo para irse con Leavi? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí te dicen que en realidad no rompió. Es como la garante... Influencia del saencismo, evidentemente, aunque sí un poquitito con Laura Cartucha. Pareciese que sí. Pero donde que sí. no pudo entrar el saencismo fue la Libertad Avanza Salta, donde finalmente el papel principal se lo queda, en este caso, Emilio Orozco. Emilio Orozco, sí. Ojo, no le disgusta a la Libertad. Si la Libertad Avanza pudiera... Sí. confronta directamente con el provincialismo. Le conviene mucho más tener un senador que responda a Sáenz, con el cual han podido dialogar y negociar, que vaya un intransigente del kirchnerismo, por ejemplo, o un diputado. Pero bueno, sabe que hoy por hoy el discurso del kirchnerismo se presenta como el que va a polarizar la elección. Pero bueno, que hablamos la semana pasada, que decíamos que Emilio Orozco había empezado a sonar, que había sido toda una estrategia de Olmedo, de presentarse él como el candidato para sacarla del juego a Emilio Orozco, y que después Emilio Orozco iba a aparecer, cosa de ahorrarle 1 o 2 meses de que le peguen a Emilio Orozco. Bueno, pasó eso. Termina siendo la candidata principal, acompañada por Gonzalo Guzmán Coraita, y Olmedo termina como suplente. ¿Por qué explica Olmedo esto? Porque él dice, yo me voy a poner a trabajar, yo no me sirve un cargo ahora porque tengo 2 años para trabajar por la candidatura de gobernadora de Emilio Orozco. Que, ojo, considerando la táctica que utilizaron ahora, no vaya a ser que Olmedo esté preparando su propia candidatura y ahora ponga de escudo, así como él se puso de escudo de Orozco, sea Orozco el escudo de Olmedo para prepararse para los próximos 2 años y tratar de ser gobernador. La Libertad Avanza no se la está juzgando tanto por su desempeño en el Congreso, ni por las leyes que aprueban, ni demás. Obviamente incide, pero no tanto. Pero una cuestión moral, como lo que le pasó con Pablo López, o esa foto de Emilio Orozco en Dubái, por ejemplo, le afectó más a la imagen que cualquier otra cosa. Entonces, son 2 años en donde esos tiros morales, donde cualquier metida de pata te puede llegar a restar y mucho. Entonces son 2 años que va a estar en esa vidriera Emilio Orozco. Entonces, una buena elección ahora, que sea la más votada, no significa que automáticamente sea la gobernadora, porque hay que bancar estos 2 años. Pero sí la deja en una posición de privilegio, y a Olmedo oculto por detrás, por si es que tiene que salir él a construir su propia candidatura. Claro, bueno, 2 años para ver quién es el candidato, ¿no? Vamos a la... Sí, nos estamos adelantando, pero bueno, fue Olmedo el que metió... ¿Pero puede ser Olmedo o Emilio Claro, Orozco? pero nos adelantamos porque fue Olmedo el que metió esa variable. Sí. Él cuando se bajó, él explicó que era por eso. No tenemos muchas sorpresas, los candidatos son candidatos que ya conocemos. Quizás por ahí lo que llamó un poco la atención fue Flavia Rollón, porque Flavia Rollón se ha presentado en la elección provincial y ha sacado un buen resultado. Entonces es como que uno como salteño se pregunta, ¿me están engañando? No, Rollón logró entrar. En su momento, cuando se presenta ella como candidata a diputada provincial, hablaban de que, bueno, ¿qué iba a hacer Flavia Rollón en la legislatura? Como que estaba sobrecalificada para el trabajo, por decirlo de alguna manera, como que el currículum era más, pero bueno, entonces muchos dijeron, se la está preparando para la nacional. Después eso se desinfló, se fue dispersando, inclusive ella fue obviamente a recibir su diploma para asumir en noviembre cuando asumen los nuevos diputados, y se fue diluyendo la figura de Flavia Rollón, bajó el perfil totalmente, no mantuvo un perfil alto, y sonaban otros candidatos para ocupar ese lugar. Es muy fuerte lo de Jarzún, por ejemplo. Pero bueno, Jarzún después terminó quedando segundo detrás de Flavia Rollón. Ahora, y esto es una apreciación personal, porque he tenido la oportunidad de hablar con Flavia Rollón, estoy segura que vos también, Fran, es una mujer muy inteligente, muy preparada, realmente le alcanza y le sobra para poder estar en el Senado de la Nación. Supongamos que le va muy bien en la elección y resulta electa como senadora nacional. Ella, de alguna manera, ya está dentro de la legislatura, si bien no asumió, por supuesto, es una diputada electa, entonces va a asumir su segundo.
Dice que no se la vio a Frida Fonseca repartiendo folletos que dicen Rollón senadora. Es la principal beneficiada. Claro. Es la que está ahí en línea de espera, Exacto. que entraría junto con, bueno, están Galíndez, que era el Gastón segundo. Galíndez. Tercera estaba Frida Fonseca. Frida. Se corre la lista, entrarían Galíndez y Frida Fonseca por ese espacio, entran dos. Exacto. Así que la principal promotora, impulsora y la más entusiasta militante de Flavio Rollón, claramente Frida Fonseca, que va a ver finalmente la posibilidad de poder entrar a la Cámara de Diputados, que tuvo varios intentos, nunca se le dio. Esta vuelta quedó en la puerta y ahora tiene una nueva chance. Sale o sale, parece. Claro, como última pregunta, porque Sí. ya le hicimos recontra largo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Tenemos un frente provincial y tenemos un PJ dividido en dos. ¿Dónde van a ir los votos de los intendentes, mayoritariamente? Bueno, ese es todo un tema. Uno sospecha que primero los salteños Gustavo Sáenz tiene el beneplácito Claro. y el aparato de todos los intendentes. Pero bueno, ha pasado también que muchos intendentes recibieron Urtubey, cuando todavía Urtubey tenía como este visto bueno que hablamos hace rato de Gustavo Sáenz. Fueron muchos años, muchos fueron legisladores en la época que era Urtubey gobernador. Veremos dónde juegan, veremos cómo juegan y veremos dónde va a parar el voto también, porque ese es otro tema también. Vos podés meter mucho aparato, te ayuda, pero en definitiva el voto, que encima este año va a ser con boleta papel única, boleta única papel, es una incógnita también cómo va a disparar, ¿no? Y ahí también hay que ver las caritas y los colores y los logos, cómo repercuten